palabra es tuya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, por la presentación, y lo primero, dar también las gracias a la Fundación Valores y Sociedad y a don Jaime Mayo por haber tenido la amabilidad de permitirme compartir esta mesa con nosotros y con todos ustedes. Para mí es un gran placer y muy agradecido. Mi nombre es José María, me llamo José María, mi nombre es Estado y me llamo mi familia, Codes. Soy letrado de las Cortes, ahora mismo presto mi servicio en el Senado, y además soy profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Pontificia Comillas Sindical. Yo tengo aquí algún exalumno que a pesar de haberme padecido y sufrido, pues está aquí con nosotros, y eso me agradecer también. Voy a intentar ser no académico, sobre todo una vida personal, ¿no? En estos tiempos en los que se habla de regeneración democrática y de regeneración política, es difícil no tener lugares comunes a la hora de decir algo, ¿no? A la hora de intentar aportar algo. Yo, como vosotros vais a hacer propuestas muy concretas, yo soy un gran defensor de la reivindicación y de la defensa y al menos el conocimiento de los principios y de los conceptos. Quizá por formación y por formación profesional entiendo que conocer los conceptos muchas veces soluciona problemas prácticos. Muchas veces hacemos lo práctico y olvidamos lo fundamental. Y muchas veces la respuesta a los problemas del día a día los tenemos en los conceptos. No, para mí, intentando ser brevísimo, quizá lo más importante de la regeneración democrática es saber qué es la democracia. Yo muchas veces a mis alumnos en clase les pregunto ¿qué es el Estado de Derecho? ¿Y qué es el Estado democrático? Defínanmelo, ¿esto qué es? Y algunos me lo definen, pero otros muchos se quedan por la cara de la página al tren. Todos vamos a votar cada 4 años, ¿verdad? Resumidamente, ¿qué es lo que creo yo que es la democracia? Que no es un concepto que se inventó un señor por la mañana, sino que es el producto de una evolución jurídica, histórica y política profunda y que conlleva siglos. Como voy a ser breve, voy a ser poco riguroso y por tanto me disculpo de antemano. Si yo tuviera que resumir qué es la democracia, yo creo que hay 7 pilares fundamentales. El primer pilar fundamental es el concepto de soberanía nacional y representación. Esto es unitar, ¿no? Nosotros, el poder reside en la nación, que es un ente abstracto que representa a todos los que estamos aquí, en este caso a todos los españoles, y que lógicamente como ente abstracto no puede ejercer el poder, hay que elegir una serie de señores y de señoras que nos representan, que son los parlamentarios. Por tanto, como decía al principio, quizá esta frase tan sencilla soluciona muchos de los problemas a los que nos estamos enfrentando ahora. La democracia es representativa. Y es así en cualquier sociedad moderna, en cualquier país con millones de personas. En el ágora puede ser otra cosa, pero ahora mismo es la democracia con la que tenemos que lidiar, que vivimos. En segundo lugar, después de este concepto de soberanía nacional, la división de poderes no es un concepto netamente del Estado democrático, es un concepto propio del Estado de Derecho, que tiene como finalidad, pues, como decía Montesquieu, que fue el que viene a sancionarlo, crear un estado de cosas en el que el poder detenga el poder, que en vez de que el poder esté concentrado en una sola persona, pues que se divida, en este caso, en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Esto es una cosa que se dice así para contar una historia de la clase? No, tiene unas consecuencias fundamentales. Se revierte la división de poderes, se politiza toda la vida pública y la democracia es minada en una de sus principales esencias, que es asegurar el equilibrio de poderes. En tercer lugar, la libre competencia por el poder, lo que todos llamamos sufragio universal, activo y pasivo. Cualquier ciudadano puede ser elector y elegible para ser una autoridad pública, para ser parlamentario, miembro de un gobierno o de cualquier institución pública. En cuarto lugar, la temporalidad del poder. Lógicamente, la democracia tiene que tener una serie de instrumentos que eviten que una persona en concreto se perpetúe en el poder, utilizando de manera torticera precisamente los instrumentos de que dota la democracia para poder perpetuarse. Esto sucede en cualquier régimen presidencialista, de los que tenemos decenas de ejemplos en África, en Sudamérica o en Asia. En quinto lugar, la libertad y la igualdad como valores vertebradores del Estado democrático liberal. Por algo se llama Estado democrático liberal. Son dos valores fundamentales que el artículo 1 de nuestra Constitución suma a la justicia y el pluralismo político como valores superiores que inspiran nuestro ordenamiento. La libertad y la igualdad es un binomio de convivencia a veces complicado y no es baladí y no tiene ninguna consecuencia o puede tener muchas consecuencias tirar más hacia un lado que hacia el otro. Intentar vivir en un equilibrio entre libertad e igualdad, porque un exceso de libertad, ¿no? Como decía Tocqueville, tiende a la aristocracia, y un exceso de igualdad tiende al despotismo. Por tanto, tenemos que vivir siempre en un intento de equilibrio entre ambas cosas. En sexto lugar, para que exista una democracia deben existir derechos y deberes fundamentales. Si no, no hay democracia. En este sentido, creo que es muy relevante, y a eso volveré más adelante, mantener un espíritu crítico en este ámbito. Parece que la lucha por los derechos civiles se ha cerrado y no se puede volver a hablar de la lucha de los derechos civiles, y creo que hay muchos sobre los que se puede seguir debatiendo y seguir estudiando. Y por último lugar, el principio mayoritario. La mayoría, y aquí sí que quiero incidir en esto, es una regla de decisión de la democracia, pero no es la panacea democrática.
muchas veces cuando oyes defensas de determinados argumentos, parece que el argumento político definitivo es esto lo quiere la mayoría. Pues el usted la mayoría se puede equivocar. La historia está llena de ejemplos en los que la mayoría se equivocaba, ¿no? La mayoría, si le das el poder a la mayoría, como decía Hamilton, tiranizará a la minoría, y si le das el poder a la minoría, tiranizará a la mayoría. Hay que tener cuidado, hay que saber que la mayoría es una regla de decisión lícita y quizá a lo mejor en una democracia, pero no se puede poner el acento y sobre todo no se puede reducir la democracia a la mayoría, porque entonces estás pervirtiendo o ignorando todos los demás pilares que hay que tener en cuenta para que una democracia exista. He soltado este speech, que espero que no haya sido tremendamente aburrido para todo el mundo. Quería centrarme sobre todo en dos cuestiones que para mí son vitales para el mensaje que quería dar yo aquí hoy, que enlaza con lo que ha terminado Javier diciendo, que es la cuestión de la representatividad de la democracia y la cuestión de la tiranía de la mayoría. Respecto a lo primero, que la democracia representativa es un hecho objetivo. Evidentemente se puede hacer más perceptible, se pueden perfeccionar los elementos que aseguran la representatividad. Aquí vas a hablar de muchos de esos temas, con muchos con los que yo estoy de acuerdo, listas abiertas, democratización de la estructura de los partidos políticos. Lógicamente es muy importante que eso se haga, pero la democracia es representativa. Eso quiere decir que los parlamentarios representan la sociedad. Por tanto, antes de soltar calificativos insultantes contra los parlamentarios, habría que pensar que probablemente los calificativos insultantes son aplicables a uno mismo. El español tiene un problema que ya no es histórico o jurídico político, es un problema antropológico, es no reconocer que me he equivocado. No conozco a nadie, yo el primero, que llegue a un sitio y diga, mire usted, que me he equivocado. Pero no me he equivocado para luego soltar 35 excusas que le eche la culpa al de al lado. No, me he equivocado. Entonces creo que es importante primero asumir que tenemos la responsabilidad de como individuos mejorar. Porque no podemos tener una gran democracia si no tenemos una gran sociedad. Esto es así. A mí lo dijo Tocqueville cuando se fue a estudiar la democracia en América. Las grandes sociedades están hechas de grandes individuos. Y si no tenemos grandes individuos, caeremos en lo que se llama el totalitarismo democrático. El totalitarismo democrático se caracteriza no por aplastar las voluntades, sino por doblegarlas, por ablandarlas, por aborregarlas. Por lo tanto, si todos no asumimos nuestra responsabilidad individual, que es necesaria en un régimen como el democrático, poco podremos quejarnos de lo que hagan los políticos, porque los políticos siempre van a representar la sociedad que tenemos. Si queremos una gran democracia, necesitamos una gran sociedad, y eso necesita grandísimos individuos. Y esto enlazo con la cuestión de la tiranía de la mayoría o el malhadado consenso que parece que es la solución de todos los problemas. Sí, que yo digo que es importante el consenso, pero ojo, que ese consenso no sirva para enfrentarse a la vida pública con una mentalidad forofa o una mentalidad borrega. Yo sé lo que es el forofo, sé lo que es el forofo porque soy muy exagerado en mis pasiones y si a mí me hablas del Atlético de Madrid me da exactamente igual el que esté enfrente, porque yo tendré la cabeza y defenderé esto a capa y espada. Pero cuando uno se enfrenta a la vida pública y más se tiene responsabilidades, hay que intentar mantener un espíritu crítico. El espíritu crítico se obtiene con formación y con información. ¿Qué es lo que quiero decir, por tanto, dicho todo esto? Y ya voy terminando, porque yo creo que aquí lo interesante es que se expresen las iniciativas que habéis venido a presentar. Yo creo que la regeneración democrática pasa necesariamente y primeramente por la regeneración personal. Y ahí enlazo con lo que decía. Yo reivindico la centralidad de la persona como elemento principal y dinamizador del cambio. Los constituyentes no fueron tontos, también lo sabían y lo dijeron. No en vano el artículo 10.1, que es la clave de nuestro sistema constitucional, reconoce la dignidad humana como el fundamento del orden político y social. La persona, el individuo, es el fundamento del orden político y social. Creo que hay pocas cosas más esperanzadoras que decir que las personas normales, que las grandes sociedades están hechas de personas normales. Yo no digo que todo el mundo tenga que ser premio Nobel de Medicina, en absoluto. Las personas normales son las que traen el cambio. Y ese cambio viene, a mi modo de ver, primero reivindicando unos valores que son absolutamente ajenos a cualquier ideología, que creo que en este país han existido siempre, a lo largo de su historia, de una manera u otra, que son la honradez, el esfuerzo, saber que lo bueno cuesta, que hay que trabajarse las cosas. Esto no es nada que nadie en su sano juicio te pueda, creo yo, discutir. Saber que el éxito no es sinónimo de éxito profesional,
saber que el éxito profesional no es sinónimo de ceros en cuentas corrientes o de sobre cuánta gente mandas con menoscabo de su tranquilidad y de su normalidad espiritual. Esto es fundamental, y hasta que no lo entendamos podrá venir aquí un consejo formado por Aristóteles, Fernando el Católico, Winston Churchill y quien quiera, que esto no remontará. Esto no remontará. Y en segundo lugar, creo que es fundamental tener espíritu crítico y ser consciente de los errores de uno mismo, sin caer en el puritanismo moral, porque el puritanismo moral, que también es muy típico de otras sociedades que no son cercanas, cae necesariamente en el cinismo y en los dobles raseros, en la doble moral. Pero creo que sí que es muy importante la autocrítica, la formación y saber que nosotros, en nuestro ámbito, cada uno en el suyo, tiene la capacidad para cambiar lo que tiene a su alrededor, y eso redundará necesariamente en un sistema democrático en beneficio de todos. Por tanto, yo concluyo insistiendo en que si todos los españoles, todos los que estamos en esta sala y todos los ciudadanos somos capaces, después de esta crisis, de asumir que tenemos una parte importante de responsabilidad en ella y de saber que lo primero que tenemos que hacer es mejorar en nuestro ámbito, o al menos tener la intención de ir por ese camino, creo que esta crisis habrá tenido al menos una magnífica consecuencia que podrá traer mucho bien para el futuro. Muchísimas gracias por escuchar.